abominaciones. Entonces, hermanos, cuando esto sucedió, el enemigo halló lugar, gloria a Dios, aleluya, de poder, hermanos, dañar la vida de hombres, mujeres y niños, incluyendo ancianos, incluyendo príncipes, princesas del Dios Altísimo. Allí, mis hermanos, aleluya, fuera de la gracia de Dios, estas personas ya no tuvieron, como decir, mis hermanos, un refugio o un derecho a la presencia de Dios, porque se habían, hermanos, gloria a Dios, aleluya, descarriado del camino de la justicia. Pero yo quiero hablarle en esta preciosa hora de 8, mis hermanos, tipos de templos. Unos que ya pasaron, otros, hermanos, que van a pasar, y hay un templo existente. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Y aquí, mis hermanos, cuando el versículo dice que cantaban alabando y dando gracias a Dios, adorando en todo lo que podían, a grito rompido, como decimos, a la presencia de Dios, es porque ellos se habían dado cuenta, gloria a Dios, aleluya, de que de parte de Dios había, mis hermanos, bendito sea su nombre, había, mis hermanos, salido un decreto, porque Dios había tocado el corazón de Darío, del rey Ciro, para que, mis hermanos, se volviese a reconstruir este templo. Y este templo se llamó, ya reconstruido, el templo de Zorobabel. Bendito sea el nombre de Dios. Mis hermanos, capítulo 25 del libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9, y sigue la lectura, gloria a Dios, encontramos el primer templo de los israelitas, que fue el tabernáculo, donde Dios enseñó a hacer fiestas, donde Dios enseñó a hacer sacrificios, donde Dios enseñó leyes, mandamientos, ordenanzas y estatutos a su pueblo. Pero, mis hermanos, cuando se termina, gloria a Dios, aleluya, el momento en que el pueblo de Dios abandona el tabernáculo, mis hermanos, llega al corazón de David el hacer nuevamente un templo a Dios. Él dice: yo habito en una buena casa, pero el arca de Dios no está en una casa como en la que yo vivo. Y esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 1 en adelante. También está en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, del 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Donde en el corazón de David está, mis hermanos, el hacer un templo a Dios, porque no había templo. Ya el tabernáculo ya había desaparecido, pero ellos querían un templo. Bendito sea el nombre de Dios, porque, mis hermanos, siempre, desde una edad muy tierna, muy joven, el pueblo de Israel siempre buscó un refugio, y el refugio era el templo, porque en el templo moraba la gracia de Dios, y Dios así les había enseñado. Dios, mis hermanos, les había enseñado a ver su gracia, su gloria. Recuerden la columna de nube, recuerden la columna de fuego, era la misma, pero en el día era nube y en la noche era fuego. Entonces ellos habían visto la gloria de Dios, habían visto el monte Sinaí humeando, habían visto los truenos, el poder de nuestro Padre Celestial. Ellos estaban, hermanos, seguros de lo que habían visto. Entonces deseaban tanto, anhelaban eso, de tener un templo, porque ellos sabían que teniendo un templo, la gloria de Dios se iba a manifestar ahí. Entonces en el corazón de David nace el deseo de hacer un templo. Pero no lo construye David, lo construye Salomón. Y se llamó el templo de Salomón. Pero tanto Salomón como el pueblo de Israel dieron la espalda a Dios. Y cuando dan la espalda a Dios, mis hermanos, aquel hombre malvado que se llamó Nabucodonosor viene y invade la ciudad de Israel, de Jerusalén. Y, mis hermanos, bendito sea el nombre de Dios. Dice el Salmo 137 en los últimos versículos que los edomitas le decían a los babilonios: arrasarla, arrasarla hasta los cimientos, o sea, que terminaran por completo la ciudad.
Hicieron matazón de gente, muchas personas murieron, pero lo bueno lo guardaron y lo llevaron cautivo a Babilonia. Estando en Babilonia, mis hermanos, los babilonios les pedían, dice el Salmo número 137, que les pedían que cantasen cánticos de los que cantaban en Sión. Y ellos dicen que a la orilla de aquel río aún, dice, llorábamos recordando a Sión. Colgamos, dice, nuestros instrumentos en los sauces, y en nuestra boca no hubo alabanza. Y allí dice, antes bien que mi mano derecha pierda su fuerza, dice, mi diestra pierda su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si yo no me acordare de ti, oh Jerusalén. Entonces ellos están honrando su ciudad. Están honrando a su ciudad porque recordaban la alegría, recordaban el gozo que los hacía sentir nuestro Padre Celestial mientras estaban en obediencia. Quiero hacer un paréntesis. Nosotros hablamos de 5 vírgenes insensatas y hablamos de 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? 5 vírgenes prudentes. En las 5 vírgenes prudentes, en el corazón había oración, había ayuno, había, mis hermanos, deseo de leer la palabra, había deseo de congregarse. Amén. Y sobre estos 4 puntos había deseo de ser obediente. Amén. Esa es la razón por que Cristo menciona 5 vírgenes prudentes, 5 talentos, 5 vírgenes prudentes. Aquí no habemos 5, aquí habemos más de 5 y van a venir más. Pero el poder de Dios es extenso, la gracia de Dios es grande y dice su palabra que es sobreabundante para cada uno de nosotros. Entonces lo que nosotros pedimos, eso obtenemos de nuestro Padre Celestial. Y lo que no hemos obtenido, nuestro Dios sabe en el momento en que lo va a dar. Que el tiempo de Dios es perfecto. Amén, aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, llegamos al momento en que el templo que había construido Salomón, aquel glorioso templo, es ahora destruido. Pero mis hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Ageo, bendito sea su nombre, que Dios despertó el espíritu de mis hermanos de Ageo, de Zorobabel y de Josué, hijo de Josadac, no el hijo de Nun, no, sino el hijo del sumo sacerdote Josadac. Y cuando él despierta este espíritu, se une a aquel grupo de personas como un solo hombre, con una sola meta, y la meta es construir el templo, el que se llamó el templo de Zorobabel. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, versículo 10, capítulo 3 de Esdras. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces pusieron que albañiles. Y dice que cuando aquellos albañiles echaban las medidas, la escuadra y mis hermanos, la anchura de los cimientos donde iba a ser hecha o reconstruida aquella nueva casa para adorar a Dios, dice que el pueblo, mis hermanos, aleluya, despertó, gloria a Dios, en sabiduría. Y se fijaron, mis hermanos, aleluya, probablemente 16 años atrás o 20 había existido este templo, gloria a Dios, aleluya, de Salomón. Pero al mirar los cimientos del nuevo templo de Zorobabel, ellos miran que el templo va a ser más grande, que va a tener mejor fortaleza. Y es allí, mis hermanos, donde empiezan los gritos de júbilo, la alabanza, empieza la adoración, empieza la música. Aquellos hombres se vistieron con sus ropas reales. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque la gloria de Dios se iba a dejar sentir nuevamente en el templo. Hay muchas congregaciones que están siendo abandonadas por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, ¿verdad? Porque se habla de dinero, mucho.
Se habla, no, hermana, píntate, colóchate tu pelo, vístate como quieras. No, tú eres una princesa del rey. Sí, pero la princesa del rey se va a poner delante del reino, delante del mundo. Amén, aleluya. Cuando uno se viste indecorosamente, le está dando, mis hermanos, lugar al mundo. Se está manifestando al mundo. Digo, hombres y mujeres. ¿Verdad? Pero para presentarse delante de la presencia de Dios, dice el salmista, con un corazón contrito Y humillado. y humillado. Gloria a Dios. Contrito y humillado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, cuando se da este grito de júbilo y toda esta alegría, quiero decirle, hermanos, aleluya, que no solamente están alegres porque ellos están viendo los cimientos del templo, sino porque han sucedido tres cosas. Yo escudriñaba una Biblia y en esa Biblia hablaba de deportaciones. Todos los que estamos aquí somos inmigrantes y sabemos lo que es una deportación, o tenemos ideas de lo que es una deportación. Y esa Biblia que yo leía hablaba de deportaciones, pero no hubo ninguna deportación. Hubieron tres épocas, tres edades en que Dios liberó en tres grupos al pueblo de Israel de Babilonia hasta llegar a Jerusalén. Uno lo llevó Esdras, el otro lo llevó Zorobabel y el último lo llevó Nehemías. Bendito sea el nombre de Dios. Esdras es un escriba. Nehemías, gloria a Dios, aleluya, es un gobernador de aquella provincia. Y mis hermanos, Zorobabel es un profeta. No encontramos un libro con el nombre llamado Zorobabel, pero él es un profeta. O sea, no todos los profetas de Dios escribieron libros, pero hablaron la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, yo no llamo tres deportaciones, yo a esto le llamo, mis hermanos, tres oportunidades que Dios le da al pueblo de Israel para que regrese a su tierra. Y cuando regresan a su tierra, el objetivo es de, mis hermanos, honrar y glorificar a Dios. Quizás me salga del tema, pero en algunas congregaciones la gente se reúne para hablar. Y el cántico está y la gente está hablando. La predicación, la enseñanza está y la gente está hablando. De repente estas personas, hermanos, se miran por allá y salen hablando cosas. Y el que sabe de Biblia dice que mal han doctrinado a esa gente. Pero no es que han doctrinado mal a la gente. Que no ponen atención. Es otra cosa. Son hábitos malos que vienen a nuestra vida. Pero hermanos, aleluya, poderoso es Dios. Y la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. O sea, que Él nos ayuda en todo. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando, mis hermanos, se construye el templo de Zorobabel, el pueblo entra nuevamente, gloria a Dios, en adoración hacia nuestro Padre Celestial. Pero llega un momento en que vuelve a caer en idolatría y pasa, mis hermanos, hasta el libro de Malaquías. Y al llegar al libro de Malaquías, Dios abandona por completo. Entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, que empieza con Mateo, pasaron mínimo 400 años o más de 400 años. A esto se le llamó un periodo silencioso, un periodo de silencio. ¿Por qué se le llamó periodo de silencio? Porque no hubo quien predicara la palabra, no hubo quien trajera una profecía, no hubo una persona que animara al pueblo a entrar en adoración a Dios, sino que fue un periodo de silencio. Mucha gente murió allí en delitos y pecados. Mucha gente, y esto fue lamentable. Pero, mis hermanos, al llegar al Nuevo Testamento, con la llegada de aquel hombre llamado Herodes el tetrarca o Herodes el Grande, el templo, mis hermanos, que había sido dañado, imagínense cuánto tiempo había pasado, aquel templo, gloria a Dios, aleluya, de Zorobabel, que no se había pues tratado, ¿verdad? No había quien hiciese limpieza, no había quien lo decorara, no había quien llevara flores, gloria a Dios, aleluya. Y entonces el templo estaba abandonado. Pero cuando llega el rey Herodes, reconstruye
lo que había sido dañado, gloria a Dios, aleluya, y al reconstruir, mis hermanos, este templo, él cayó en gran cariño con el pueblo de Israel, a tal grado que a este hombre lo veneraban, y este hombre se sentía como un Dios. Pero un día el pueblo gritó, voz de hombre y no de Dios, y un ángel traspasó el corazón de este hombre y cayó allí muerto y expiró, dice la palabra de Dios, comido de gusanos. Inmediatamente los gusanos salieron de ese cuerpo. El capítulo 13, versículo 2 de Evangelio de Marcos. Capítulo 13, Evangelio de Marcos. La gente, hermanos, quiere impresionar a nuestro Señor Jesucristo. Si quieren pueden leerlo del 1 y el 2. La gente quiere impresionar al Señor mostrándole la gran construcción del templo que Herodes había logrado, porque la gente estaba contenta con aquella construcción. Marcos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Póngase de pie. Gloria a Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No quise traer las fechas porque las fechas no son exactas. Pero probablemente este templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Cuando se da la persecución de la iglesia, después de la muerte de Cristo, cuando, mis hermanos, el apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, mis hermanos, aleluya, hace una mis hermanos, emboscada a los cristianos, y mis hermanos, aleluya, la iglesia es perseguida. Y los discípulos por un momento y los apóstoles son puestos, mis hermanos, en libertad, pero la congregación es perseguida y se hace, mis hermanos, una tribulación. A esto se le llamó la Edad Media. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, cuando se da esta destrucción, nuevamente el templo queda destruido y el pueblo de Israel queda a brazos cruzados, sin nada. Jesucristo da una profecía y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nunca quisiste que yo te juntase debajo de mis alas, como la gallina junta a sus polluelos. ¿Verdad? O sea, el desprecio, el rechazo. Quiero decirle que ahora en día todavía algunos judíos en Israel niegan el Nuevo Testamento y están negando también a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, hemos llegado al templo de Herodes. Quiero preguntar, ¿alguien se está durmiendo? ¿Alguien se siente bien? ¿Se sienten cómodos? Sí, amén. Okay. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos templos llevamos? Empezamos con Éxodo 25, 8 y 9, ¿verdad? El tabernáculo. Luego del tabernáculo viene el templo de Salomón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de los Reyes, capítulo 8 y versículo 1. El templo de Salomón. Pero después del templo de Salomón, el templo de Zorobabel. Muy bien. ¿Hay un templo más? El de Herodes. El templo de Herodes. Muy bien, el templo de Herodes. El que le mostraron los discípulos al Señor Jesús allí en Marcos 13, 1 y 2, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. El templo de Herodes. Aquí viene una parte buena. Hay un templo más. Primera de Corintios. Por favor, Primera de Corintios. A ustedes les voy a dar otra cita. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 19 y 20. Aquí. Segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículos 16, 17 y 18. Primera de Corintios 6,
19 y 20. Dice, Amén. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Segunda carta a Corintios. ¿Amén? ¿Tienen segunda carta a los Corintios? Capítulo 6. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Bendito sea su nombre. Versículo 16. Le voy a ayudar. Gloria a Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es ese templo? Dios lo bendiga. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Claramente dice la palabra que usted y yo somos un templo ahora para el Señor. Ya no vale este edificio, ahora vale usted. Ahora valemos nosotros, porque desde que Jesucristo fue al Padre Celestial y rogó al Padre para que enviase el Espíritu Santo vino 10 días después de la ascensión de Jesucristo y se mantuvo y se mantiene en esta tierra, en el corazón del creyente, en el corazón del cristiano, en el corazón de los niños, de los jóvenes, de hombres y mujeres, de ancianos y de adultos. Aleluya. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el gozo. Yo he escuchado gente decir, pero es que ahí mucha bulla hacen. Ahí gritan demasiado. Se tiran una hora cantando. Mire, hermano, si volvemos a lo que es la lectura que leíamos, ¿verdad? El libro de Esdras. Dice, hermanos, que el pueblo estaba cantando y alabando, pero no solamente estaban haciendo esto, sino que también estaban trabajando, haciendo los cimientos. Estaban reunidos como un solo hombre, y no solamente el propósito era de trabajar en lo material, sino que era también, mis hermanos, de glorificar el nombre de Dios. Amén. Ahora imagínense cuando el templo fue terminado. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Bendito sea el nombre de Dios. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Invite a su familia que nunca se ha congregado, el que le dice: tengo mucho que hacer. Tengo que ir a la lavandería, dice. Hay muchos mandados y por ahí empieza la cosa. Por eso muchas veces el ser humano no prospera. Dios es rico. Dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Allá está la joven que lo dice: mío es la plata, mío es el oro. Así dice Jehová. ¿Cómo es posible que teniendo un Dios tan rico nosotros andemos así como andamos? Lo que sucede es que si Dios nos diera riqueza como le dio, mis hermanos, al padre Abraham, con poquito nos envanecemos nosotros. Ya con poquito cuenta que tengamos ahí en el Che, ahí en el de América, ya nos sentimos mejores que cualquiera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ¿para qué Dios nos va a dar riquezas terrenales en esta tierra si sabe que por ellas nos vamos a perder? Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y Él sabe lo que es el paradero del dinero. Dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que no es bueno el dinero? No, no está diciendo eso. Está diciendo que el primer lugar se lo merece Dios.
Después de todo, el primer lugar se lo merece Dios. Podemos tener un buen trabajo, buenas ganancias, buen dinero, pero el primer lugar es para Dios. Por eso muchas personas no prosperan, porque no le dan el primer lugar a Dios. ¿Y de qué sirve, dice el profeta? ¿De qué sirve que nos levantéis temprano y vayas a trabajar y regreses tarde y vengas a comer pan de dolores? ¿De qué sirve todo eso si le damos la espalda a Dios? Y dice aquí la palabra de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, que no hay ningún tipo de acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Y no está hablando de esos muñecos que usted ha visto en algunos templos. Está hablando de la idolatría del corazón. De la idolatría del corazón, de eso está hablando. Porque no está hablando de un templo de paredes o de techo hecho con manos humanas, sino del templo que Él ha hecho con sus propias manos, el cual es usted y yo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea la gloria de Cristo. De eso está hablando Él. Y dice que no hay ningún acuerdo, ¿verdad? O que parte, dice el creyente, con el incrédulo. No tiene ninguna parte tampoco. Pero no quiere decir que vamos a ser enemigos de un incrédulo. No, ¿verdad? Pero Él tiene sus cosas y nosotros tenemos a Dios. Amén, aleluya. Él sirve a los deleites de la carne y nosotros servimos a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos, hermanos, un templo más. Hablábamos de 8, ¿verdad? Llevamos 4 y con el de nosotros es 5. El templo, mis hermanos, del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. Antes de que leamos esa cita, vamos a leer segunda carta a los tesalonicenses. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, este templo, gloria a Dios, aleluya, va a ser construido por el anticristo. Quiero, hermanos, decirle que hay una diferencia entre el anticristo y Satanás. Satanás es una persona, el anticristo es otra persona. Bueno, me explico. Satanás ya se manifestó, ya está manifestado que es el padre de mentira, que es un espíritu de maldad, que es un demonio al que el Señor echó del reino celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Y el anticristo, hermanos, nacerá, gloria a Dios, o ya está, pero se dará a conocer en el tiempo de la gran tribulación. En el periodo de 3 años y medio, Él, mis hermanos, aleluya, construirá un templo y se ganará el corazón nuevamente de Israel. Este personaje que va a venir, esto es un humano, mis hermanos, es un humano, pero viene, gloria a Dios, disfrazado de una persona buena. Bendito sea el nombre de Dios. Y después de 3 años y medio vienen otros 3 años y medio, donde la palabra de Dios dice, ellos dirán paz, paz, pero de repente vendrá destrucción repentina y dolores como de mujer cuando está encinta o cuando está dando a luz un bebé. Gloria a Dios, aleluya. Entonces se manifestará el inicuo. Ahora sí, tesalonicenses, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Segunda carta a los tesalonicenses. Gloria a Jesús. Capítulo 2. Gloria a Dios. Y versículo 4. Amén. 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 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él reconstruirá nuevamente un templo en la ciudad de Jerusalén y se sentará en el trono como un rey a reinar. Y mis hermanos, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta las cosas que hará esta persona.
Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que lo está deteniendo es el Espíritu Santo de Dios en esta tierra, mis hermanos, gloria a Dios. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no es el mismo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga lo que esta persona va a hacer en el templo: señales y prodigios mentirosos. ¿Cuánta gente por no leer la Biblia, por no ayunar, por no congregarse, anda preguntando a aquellos llamados profetas: mire, ¿qué dice el Señor de mí usted? Se me prendió el dedo. Cuidado. ¿Han escuchado a esas personas? ¿Ustedes conocen esas personas? ¿O ustedes han sido así? Por no ayunar, por no leer la palabra, por no despertarse a orar en la madrugada, por no buscar a Dios de todo corazón, las personas van detrás de pasos perversos. Mire lo que dice aquí, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No lo digo yo, Palabra de Dios. no lo dijo el pastor, no lo dijo hermana Jessica, lo dice la palabra. Amén, aleluya. Los veo tristes. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Estamos viendo el templo del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Y empieza diciendo el versículo 1, mire. Pero con respecto a la venida, siempre en la carta a los Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Oiga, ¿con quién nos vamos a reunir? Con el Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Antes de llegar al versículo 4 dice el 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Quiero decirle que tiene sangre judía, es un europeo con sangre judía. Se cree que esta persona ya está en acción. Será un hombre muy querido, sabrá muchísimos idiomas, será entendido en enigmas, tendrá ciencia, él sabrá hacer muchas cosas. Todo va a ser con el propósito de arrastrar a los santos del Dios viviente. Quiero decirle que para este tiempo la iglesia ya no va a estar en la tierra. En el periodo de tribulación la iglesia no estará en la tierra. En esos 7 años estará en bodas con el Cordero. En esos 7 años diga: yo voy a estar en bodas con Jesucristo. Yo voy a estar en esas bodas con el Cordero. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Cristo viene por su iglesia. Amén, aleluya. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes? 5 talentos. ¿Los recuerdan, hermanos? Gloria a Dios, aleluya, qué bueno.
Entonces, hermanos, tenemos este nuevo templo, gloria a Dios, aleluya. Pero este templo, hermanos, aleluya, también va a ser destruido cuando el cáliz de la ira de Dios sea derramado de aquella copa de las manos de aquel precioso ángel desde los aires, sea derramado hacia la tierra. Mis hermanos, aleluya, esto será destruido porque esto ha sido profanado. Ese templo, mis hermanos, se construirá con el engaño que es para servir a Dios, pero realmente no es para servir a Dios, sino para que la gente le honre y le dé tributo a Satanás allí. Entonces esto será destruido. Aún así, Dios no quiere que nadie se pierda. Aún así que ya salvó a su pueblo, que ya llegó a su iglesia, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, mis hermanos, que después de todas las cosas, Israel todo será salvo. Pero en este momento de tribulación hay una salvación. 144,000 sellados se van con el Señor. Y son del pueblo de Israel. 12,000 personas, 12,000 sellados de cada tribu. Bendito sea el nombre de Dios. Se levantan en medio de la tribulación. Pero esto dice que son vírgenes para el Señor. ¿Cuánta relevancia tiene el que eduquemos nuestros niños para el Señor? ¿Cuánta relevancia tiene que eduquemos nuestros jóvenes para el Señor? Cuando yo era joven decían aquellos ancianos: ustedes son la iglesia del mañana. Ustedes son el futuro de la iglesia del mañana. En ese tiempo yo no entendía lo que me decían. Domingo Ramos, Manuel Medrano. Yo no entendía que decían, estos hombres eran unos hombres duros, hermano. Duros en el sentido de que íbamos a ayunar al templo y pasaba una hora y pasaba otra hora. Y yo allí, ¿a qué hora se van a levantar? Yo no aguanto las rodillas. Y no se levantaban. Ellos viejos y yo joven. Y no se levantaban. Que mis hermanos, qué entrega más buena al Señor tenían estas personas. Y conocí muchas personas, hombres y mujeres. Pero yo nunca me miré en un lugar predicando. Yo me ponía a predicar en la casa. Teníamos un ranchito con las paredes eran de ajonjolín. ¿Saben el monte de ajonjolín, verdad? Al techo tenía parte de zacate jaraguá, si se acuerdan. Parte de plástico y parte de teja. Y las paredes tenían cañita de maicillo, que sabíamos enrejar con, no sé, pero ya se me olvidó, pero tejíamos la pared con cañitas de maicillo y también lo de ajonjolí. En esa casa éramos felices. No teníamos televisión, no teníamos teléfono, no teníamos luz eléctrica, pero éramos felices. En esa casa predicaba yo, era mi casa. Y yo no pasaba de San Juan 3:16. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no pasaba de allí. Y mi mamá decía, amén, gloria a Dios. Sí, aleluya. A mi mamá le gustaba. Pero yo nunca pensé que yo iba a llegar a un lugar de pararme detrás de un púlpito. Mi pastor Rigoberto Sánchez allá en El Salvador, ¿cuántas veces me impulsó a predicar? Y yo pensaba que en la congregación había personas mejores que mí. Oiga mi pensamiento, qué pobreza espiritual. La palabra de Dios dice que Dios a todos nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Amén. Valentía. De amor y de dominio propio. Pero yo pensaba que habían mejores cantantes, de hecho lo habían. Yo pensaba que habían mejores predicadores, enseñadores de la palabra. De hecho lo habían, personas graduadas del instituto bíblico, lo habían. Yo me sentía pequeño. Yo me conformaba con andar allí pues detrás del pastor, ayudándolo, haciendo cultos allá en Campo Blanco y todo eso. Pero en el templo yo no quería servir, porque yo pensaba que habían personas mejores. No es así la cosa. Dios aquí no tiene a nadie mejor que otro. Dios a todos nos ama con el mismo amor. Dios a todos nos quiere con el mismo cariño. Dios a todos nos mira con la misma mirada. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí no hay uno más grande que otro. Aquí el grande es el Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre, aleluya. El grande, mis hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Dios Todopoderoso.
pero hay gente que en las congregaciones se cree más que otro. Trata de humillar al pastor. Y le dice, ¿por qué puso a esa persona usted? Mira, puesto a mí. Yo tengo mejores cualidades que él. ¿Por qué? Porque la gente anda por vista. La palabra nos enseñaba hace 15 días que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por fe, amén. Y nos decía, distantes o cercanos al Señor, procuremos ser siempre agradables a Él. Amén. Bendito sea el nombre de Aleluya, Dios. gloria a Dios. Hace 15 días decía así la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, llegamos donde va a estar, mis hermanos, este desorden allí del anticristo y Satanás y todos sus demonios haciendo todo eso, pero también vemos que el final, hermanos, dice que Dios lo matará con el espíritu de su boca. Estos, mis hermanos, son temas muy extensos de explicar, pero vamos de carrerita. Gloria a Dios, aleluya. Luego tenemos, hermanos, el templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1 en adelante, pero nosotros vamos a leer Zacarías. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Padre Celestial. Zacarías, hermanos, capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Se me esconde este libro a mí, pero debo de hallarlo. Gloria a Dios, aleluya. Zacarías, capítulo 6, ¿lo tenéis, hermanos? Gloria a Dios. Y el versículo, gloria a Dios, versículo 12. Aquí, mis hermanos, está el templo milenial, conocido en el Nuevo Testamento como el templo milenial, y en el Antiguo Testamento es conocido como el templo de Ezequiel. Dijimos Ezequiel capítulo 40 versículo 1, pero vamos a leer Zacarías capítulo 6 y versículo 12, porque es el pasaje que más se asemeja al templo milenial. Gloria a Dios, aleluya. Vamos todos. Gloria a Jesús. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Seguimos leyendo. Las coronas servirán a Helén, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ya vamos a terminar. Falta uno, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos. Aquí este es el templo milenial. Este templo lo construirá nuestro Señor Jesucristo cuando venga a reinar a esta tierra por 1000 años. Construirá este templo. En el Nuevo Testamento se llama templo milenial. En el Antiguo Testamento se llama el templo de Ezequiel. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, cuando todo esto acontezca, gloria a Dios, aleluya, aquella ciudad no va a tener necesidad de una luz como la que hoy tenemos. Bendito sea el nombre de Dios, porque la gloria, mis hermanos, de este templo será nuestro Señor Jesucristo. Él construirá este templo para sí y para adoración a sí mismo. Bendito sea el nombre de Dios. Y para terminar, tenemos un templo más. Y este es el templo, mis hermanos, del Dios Todopoderoso. Y este templo se llama el Dios Todopoderoso. Capítulo 21, gloria a Dios, Apocalipsis, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 21, gloria a Jesús, versículo 22, si ya lo encontró, yo no lo he encontrado, gloria a Dios, de Apocalipsis. Gloria a Dios, 21, mis hermanos, 22, gloria a Dios.
Bueno, aquí hay un muchacho que quiere participar. ¿Sí lo tiene? Léalo. 21-22. Capítulo 21, versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Ella templo porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. Gracias. Como dice, que Juan no vio en aquella ciudad templo. Porque el templo, mis hermanos, aleluya, de aquella ciudad es el Dios Todopoderoso de ella y también el Cordero. Por eso él no mira templo aquí en esta ciudad. Ahora hablábamos del templo, mis hermanos, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso. Y este templo lo encontramos en todo el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, dice el versículo 5: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Ya terminamos, pero quiero que me ayuden. ¿Cuál fue el primer templo? El tabernáculo de Moisés. Segundo templo, templo de Salomón, pensado por David, ¿verdad? Y construido por Salomón. Tercer templo, el templo de Zorobabel, profetizado por Ageo. Gloria a Dios, aleluya. Un templo más, el de Herodes. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Un templo más. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Nosotros, un templo más. El de Dios. Dios lo bendiga. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Capítulo 11 de Apocalipsis. Sí, pero la cita no se nos va a olvidar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Dice que aquel inicuo ya está allí, ¿verdad? Y cuando Él se manifieste, sí, ya recordamos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, falta uno más. El templo de Ezequiel. En el Antiguo Testamento, milenial. el templo de Ezequiel. En el Nuevo Testamento, el templo milenial que construirá nuestro Señor Jesucristo. Hay un templo más. Son 8, acuérdense. El Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 22, todo el libro, todo el capítulo. Ahí lo leen en su casa. Amén. Vamos a llegar hasta Aleluya. aquí.